Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles en esta hora. Les doy la más cordial bienvenida a este programa, ¿cierto? Aprendiendo Juntos y en Armonía. Un nuevo capítulo el día de hoy, junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien desde ya les saludo y le dejo bien para que les pueda saludar a cada uno de ustedes. ¿Cómo está, pastor? Hola, hermano Juan, un gran abrazo para ustedes, para cada uno de los auditores de Radio Armonía, y es un privilegio siempre poder estar con ustedes, acompañándoles cada semana para que podamos estudiar las Escrituras, hacer un panorama general como estamos haciendo con el propósito de tener un gran paraguas, le llamo yo, donde bajo el cual se puede estudiar mejor las Escrituras con un contexto adecuado y también con la temática más o menos explicitada a través de lo que nosotros hacemos, que es un panorama general del Antiguo Testamento. Y estamos solamente en el segundo libro, el libro de Éxodo, pero ha sido una bendición el poder estar compartiendo con ustedes esta palabra. Así es, llevamos no tanto tiempo, pero sí varios programas ya, pastor, y recién vamos en Éxodo. Así que nos queda bastante por recorrer también, y yo creo que en muchos pasajes nos vamos a tener que detener, ¿cierto? Para darle una mayor profundidad y ver lo que el texto nos está diciendo. Es precioso ver cómo la palabra del Señor nos va hablando día a día. Pastor, ¿le parece si nos dirige en oración? Y damos comienzo ya a este capítulo. Padre, alabamos tu nombre, te damos a ti las gracias por el tremendo privilegio que tenemos, Señor, seres pequeños como nosotros, Señor, delante de tu majestad, de tu gloria, de tu grandeza, recibir tu revelación, tu palabra escrita para que podamos conocerte, amarte y servirte, porque no podemos conocerte y no amarte, amarte y no servirte. Todo esto va de la mano, Señor, y tú nos has enseñado eso a través de tu palabra. Quedamos asombrados con tu grandeza, tu gloria, y al mismo tiempo tu palabra, Señor, nos asombra, nos impacta, nos transforma cada día. Por eso vamos a ella, esperando en ti, esperando en la obra de tu Espíritu Santo, que aplique tu palabra a nuestro corazón para ir, Señor, moldeando nuestra vida, conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los auditores, bendice, Señor, lo que vamos a hacer ahora y glorifícate por medio de la entrega de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pastor, ¿le parece si hacemos un pequeño resumen o a lo mejor volver un poquito atrás explicando cada vez más qué es lo que era el quiasma? ¿Se acuerda que quedamos con esa palabra, con ese concepto ahí, junto a nuestros Sí, hermanos? por supuesto, como hemos dicho, no tiene que ser, como no es muy conocido, entonces probablemente también no es tan fácil de entender de buenas a primeras, como decimos. Pero el bosquejo general que hicimos fue el siguiente. En la sección 1 tenemos capítulos 20 al 23, que viene siendo el prólogo de este quiasma. Es decir, no es parte del quiasma propiamente tal, de esta estructura retórica, sino que es la introducción propiamente tal. ¿Y cuál es la introducción? Es la ley, es la revelación de la ley. Capítulos 20 al 23, donde el Señor da su ley moral, da su ley civil y su ley ceremonial. Es decir, la ley primeramente moral es la que viene siendo como lo que más se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos, y que muestra quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter. La justicia de Dios es revelada a través de su ley. Esto demanda a Dios para que podamos ser conscientes de nuestra pecaminosidad, de nuestra necesidad, y entonces vamos a los pies de un Salvador. Corremos a los pies de un Salvador porque no podemos en nosotros mismos llegar a cumplir perfectamente la ley. La ley es un espejo, dice el apóstol Pablo, es un ayo que nos lleva finalmente a Cristo. Lo segundo, la segunda sección,
es el versículo 24, y el versículo 24 establece el propósito del pacto, y ahí estamos hablando del pacto sinaítico, el pacto mosaico también, como se le conoce. Es entonces el propósito del pacto. ¿Cuál es? La comunión con Dios. El Señor le dice a Moisés que vaya arriba al monte y ahí lo va a recibir, y ahí tiene un tiempo especial con Moisés donde se establece la razón por la cual Dios viene posteriormente a través de un tabernáculo, o viene a habitar en un tabernáculo, que van a ser los versículos 25 al 31, que va a ser la instrucción, y es la tercera sección. La cuarta sección es el centro, el corazón del quiasma, capítulo 32 al 34. El pacto puesto a prueba, así le llamamos, ¿cierto?, a esta sección, porque se trata precisamente de que el pacto hecho a través de la ley, y las estipulaciones del pacto están en la ley, a través del propósito del pacto, que es la comunión con Dios, capítulo 24, quiero decir, capítulos 32 al 34 muestran el pacto puesto a prueba. Es decir, si es que el pueblo de Israel iba a cumplir o no ese pacto que Dios había establecido. Luego tenemos una sección quinta, o la quinta sección, capítulo 35 al 39, que es la construcción del tabernáculo propiamente tal. Porque en el capítulo 25 al 31 se dan las instrucciones para la construcción del tabernáculo. ¿Cuál era la razón del tabernáculo? Para que Dios habitara entre su pueblo y tuviese comunión con su pueblo. Ya en el capítulo 35 al 39 viene la construcción propiamente tal del tabernáculo, tomando las instrucciones de los versículos de los capítulos 25 al 31. Ahora en el capítulo 35 al 39 se construye el tabernáculo. Y luego tenemos en el capítulo 40 la presencia de Dios en el tabernáculo, y ahí se establece el propósito, se cumple el propósito de la comunión de Dios con su pueblo. Ahora, si tomamos de la sección 2 a la sección 6, nos vamos a dar cuenta que hay una relación directa entre estas secciones. Por ejemplo, la sección 2 está relacionada con la sección 6, es decir, capítulo 24 relacionado directamente con el capítulo 40, porque en el capítulo 24 se establece el propósito, comunión, y luego en el capítulo 40 se manifiesta esa comunión por medio de la presencia a través de la nube que viene el tabernáculo para Dios tener comunión con el pueblo. La sección 3 está relacionada directamente con la sección 5, es decir, en el capítulo 25 al 31 están las instrucciones para el tabernáculo, y en el capítulo 35 al 39 está la construcción del tabernáculo. Hay una relación de unidad entre esos capítulos. Y en el centro, en el corazón, está el capítulo 32 al 34, el pacto puesto a prueba. Como en ese sentido, nosotros vamos a verlo desde el centro hacia afuera. Es decir, vamos a tomar primeramente el capítulo 32 al 34, porque recuerden lo que dijimos, que el propósito de este elemento o instrumento retórico del quiasma era precisamente el poder enfatizar. Y el énfasis está en el centro, en el corazón del quiasma en este sentido. Es como cuando uno va y hay una laguna, ¿cierto?, donde no hay corriente y uno tira una piedra. ¿Qué pasa? La piedra cae en un lugar y comienza hacia afuera, haciendo olas, decimos nosotros. Sí. Como una especie de círculos concéntricos que van desde el centro, donde cayó la piedra, hacia afuera, van evidenciándose. Esto es entonces el quiasma. Por eso es que hoy vamos a tomar los versículos 32 al 30, los capítulos, quiero decir, siempre tengo el concepto versículo ahí todo el tiempo, pero en los capítulos 32 al 34, donde vamos a ver cómo el pacto es puesto a prueba, y desde ahí vamos a ir hacia afuera. Entonces, hoy día, si quieren ponerle el título ahí, recuerden, lápiz, su cuadernito, nota de apuntes, su Biblia, ¿cierto? Siempre necesario tenerlo a mano. Si le quiere poner por título, hoy día vamos a ver el pacto puesto a prueba. Éxodo, capítulos 32 al 34. Muy bien, ahí vamos a centrarnos entonces. Comenzamos. Después de haber visto el prólogo, capítulos 20 al 23, donde se presenta la ley de Dios
Profundizamos entonces en el Kama. Empecemos desde el centro hacia afuera, como yo dije previamente. ¿Cómo le fue al pueblo al intentar mantener este pacto? Esa es la pregunta que aquí podemos ver claramente. ¿Cómo le fue al pueblo? Realmente, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue la actitud del pueblo hacia este pacto? En principio dijeron, ningún problema, nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios nos diga, todo lo que el Señor diga, nosotros lo vamos a hacer, dijo el pueblo. Pero cuando se estableció entonces las estipulaciones del pacto, el pueblo rompe inmediatamente el pacto, lamentablemente. Capítulo 32. Vamos a ir al capítulo 32 de Éxodo entonces. Mientras Moisés estaba arriba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, esto es lo que está ocurriendo abajo. Versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ya los 10 mandamientos fueron transgredidos en forma inmediata. ¿Por qué decimos los 10 mandamientos? Porque se transgredió el primero y más importante mandamiento. Y ya en este sentido, el pueblo se volvió a la idolatría en forma inmediata. ¿Cómo responde Dios a esta lealtad del pacto? Bueno, los versículos 7 al 10 nos dicen cuál fue la reacción. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Ahí está la actitud del pueblo quebrantando el pacto por medio de la idolatría en forma casi inmediata. Es decir, muy poco tiempo antes se le dio la ley y ahora ya casi en forma inmediata están quebrantando la ley. Es algo tremendamente triste ver eso. Y eso es lo que muestra lo que es el corazón del hombre. El corazón del hombre es un corazón rebelde y contradictor permanentemente. No es una situación puntual de algún momento, no, todo el tiempo, como dice el capítulo 6 de Génesis, los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente al mal. Eso es lo que vemos aquí. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto las maravillas de Dios en Egipto, habían visto el poder de Dios al liberarles por medio de abrir el mar Rojo y hacerlos pasar en seco mientras ahogaba. En ese mismo lugar que fue para ellos salvación, fue de perdición para sus enemigos, los egipcios. Ellos habían visto cómo Dios les había conducido en el desierto, les había provisto lo que necesitaban. Sin embargo, en este momento ya en forma casi inmediata, en el capítulo 32, vemos al pueblo levantándose contra Dios, apartándose del concepto correcto de Dios, del cual habían sido instruidos para ir para la imaginación de sus propias mentes y corazones, porque eso es un ídolo, es un concepto de la imaginación, del corazón, de la corrupción del corazón de un hombre o de los hombres, y por eso se establecen estos ídolos. Y dijeron, bueno, Moisés no viene, no baja del monte, nosotros mientras tanto, entonces vamos a adorar a los dioses que nos sacaron de Egipto. De tal forma que cayeron en idolatría flagrante. Ahora, Dios reacciona de esa manera y dice, bueno, voy a barrer a este pueblo, se acabó, este es un pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira, le dice a Moisés en ello y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Está el Señor a punto de repudiarlo. Podemos ver que ya no los llama a mi pueblo, lo notaron, sino que dice a Moisés, ellos son tu pueblo. Así es. Tu pueblo. Ahora, observamos lo que hace Moisés. Moisés es verdaderamente un modelo de Cristo, y aquí tenemos uno de los conceptos más hermosos de la Biblia, que es la intercesión. La intercesión. Los versículos 11 al 13 dicen cómo reaccionó Moisés ante esta determinación de Dios de poder exterminar a este pueblo de dura cerviz.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, Ujú. yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad Para para siempre. siempre. ¿Qué hace Moisés allí? Moisés se gana en la brecha. Ujú. Moisés se gana en ese lugar especial de intercesión. Moisés comienza a orar al Señor para que el Señor pudiese perdonar el pecado y la maldad de ese pueblo. A pesar de que Dios le hizo una gran oferta a Moisés, le dijo que se iba a constituir otro pueblo y lo iba a colocar un Ujú. pueblo más grande y más importante en un sentido, lo iba a colocar a él, a Moisés, como líder de ese otro pueblo. Pero déjame que extermine a este pueblo, que barra con ellos porque se han rebelado contra mí. Obviamente Dios estaba probando el corazón de Moisés. Eso es evidente. Dios estaba probando si este hombre realmente amaba al pueblo. Y obviamente Moisés responde de esa manera preciosa, mostrando que sí amaba al pueblo. Pero aquí hay una cosa interesante que yo quiero detenerme porque me parece profundizar un poco es bueno en esto. ¿Qué es lo que hace a un buen intercesor? Aquí en términos de aplicación. Moisés nos dice esto de una forma preciosa. Revisemos la oración de Moisés y nos vamos dando cuenta de al menos dos cosas esenciales. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Noten cómo Moisés responde en la oración. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu Tu pueblo pueblo. que tú sacaste de la tierra de Egipto? Segundo, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Noten. Ujú. ¿Qué es lo que muestra Moisés a través de esa oración? Un conocimiento profundo del carácter de De Dios. Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Moisés no dice, yo saqué a los israelitas de Egipto. No, tú los Tú lo sacaste, sacaste. porque es tu pueblo. Tú los adoptaste como tu pueblo voluntariamente y los adoptaste como tu pueblo en base a un pacto que tú hiciste. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo. ¿Lo notan? Tenía un conocimiento profundo de Dios, de la fidelidad de Dios, que Dios no podía dejar de ser fiel a su pacto a pesar de que el pueblo se rebelara contra su pacto. Ujú. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacobo, a Israel, ¿cierto? Los siervos de él, eran para siempre y entonces él los iba a cumplir a pesar de la rebelión del pueblo. Es notorio esto. Entonces, y hay otro elemento ahí del conocimiento de que tenía Moisés. Y Moisés dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Qué está poniendo sobre la mesa Moisés en su oración? Está diciendo, Señor, es tu pueblo. Señor, tú lo sacaste con mano poderosa. Señor, este pueblo tuyo, tú prometiste, hiciste una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y en ellos a toda su descendencia, de que tú juraste que lo ibas a multiplicar como pueblo y le darías a esa descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. O sea, hiciste una promesa y tú la vas a cumplir porque eres fiel. Pero además de eso está diciendo, ¿qué pensarían los paganos? ¿Cómo sería Es mancillado tu nombre entre los paganos? Sería burla
de los paganos por causa de que este pueblo quedara exterminado aquí en el desierto y no se cumpliera el propósito que tú siempre has tenido de introducirlos en la tierra prometida. ¿Qué es lo que Moisés estaba diciendo con eso? Tu nombre, Señor, tu nombre debe ser conocido como un nombre de un Dios fiel, de un Dios que cumple sus promesas, de que a pesar de la rebelión del pueblo, tú sigues siendo fiel. Así se ha de conocer tu nombre en todas las naciones y los paganos van a ver que tú eres un Dios fiel. Si tú no destruyes a tu pueblo, sino que lo perdonas y lo conduces a la conclusión final, que es el propósito de entrar a la tierra prometida. ¿Notan? Sí, es interesante ver cómo deja claro ahí Moisés este conocimiento de Dios. Correcto. Y fuera de ello, ¿no? Como bien lo decía al principio, cuando le dice, Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Que tampoco le esté diciendo lo que tiene que ser a Dios. Sino, como bien lo dijo, está probando el corazón de Moisés para ver el amor real que tenía por ese pueblo también. Así Porque es. hubiese sido fácil, ya Señor, exterminemos todo y empecemos de nuevo. Si me vas a dejar como líder, ¿cierto?, de un pueblo nuevo, ya es mejor empezar con todo sanado y no tener que estar lidiando con un pueblo duro de servicio, ¿cierto? Como lo dice. Pero aún así, en el amor, Señor, no hagas esto para que tu nombre no sea mancillado. Así es, eso es. Ese es el punto central. Moisés intercede por el pueblo y apela al deseo de Dios por su propia gloria. Allí es donde apunta finalmente, para que el nombre del Señor sea conocido como lo que realmente es, un Dios fiel y verdadero que hizo un compromiso con su pueblo y lo cumplirá, pase lo que pase. Moisés sabía que Dios era fiel y lo iba a hacer, pero Moisés está diciendo, Señor, yo apelo a eso, al hecho de que tú has hecho un pacto y tú, a pesar de que tu pueblo lo haya roto, tú no lo romperás porque eres fiel a ti mismo. Como dice después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él no puede negarse a sí mismo. Así es. Y obviamente ahí está entonces el fundamento por el cual basa su oración. Entonces, punto 1. ¿Cómo se conoce a un intercesor o cuál es una de las características primarias de un intercesor? Un conocimiento profundo de Dios y de su gloria, es decir, del propósito por el cual nos ha creado. Entonces, eso es lo primero, un conocimiento profundo de Dios. Y amor por Dios, porque obviamente cuando yo digo que la gloria de Dios sea manifestada es porque estoy diciendo yo amo a Dios y quiero que su nombre sea glorificado. Pero también hay un segundo concepto, que es el amor por el pueblo. El amor por el pueblo de Dios, el amor por aquellos que el Señor ha puesto a su cargo, el amor de un líder espiritual por quienes el Señor ha puesto a su cuidado. Moisés amaba profundamente al pueblo. ¿Por qué? Porque si amaba a Dios, amaba al pueblo de Dios. Y en ese sentido, entonces, Moisés es un intercesor entre el pueblo y Dios. Moisés se acerca al pueblo e intercede por él delante de Dios. Y cuando baja del monte, ¿qué trae Moisés consigo? Las tablas de la ley. O sea, Moisés recibe de Dios su palabra y la transmite al pueblo. Y por otro lado, lo que hace es tomar la necesidad del pueblo y transmitirla a Dios, llevarla a Dios también. Ese es un intercesor. Y obviamente sabemos que Moisés en ese sentido es un tipo de Cristo, porque el único que puede hacer eso es aquel que conoce profundamente a Dios. ¿Y quién conoce más profundamente a Dios que el mismo Hijo de Dios? Así es. ¿Verdad? Solamente el Hijo conoce al Padre, como dice también más adelante en el Nuevo Testamento, y el Padre conoce al Hijo. Hay un conocimiento profundo de ellos porque pertenecen a la misma esencia, la misma naturaleza, son Dios, el Hijo, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y en ese conocimiento íntimo entonces, el Señor Jesucristo sabía lo que debía hacer él en obediencia al Padre, en sometimiento al Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo, ¿cierto? Proféticamente en Salmo 40. Ahora,
Es muy interesante esto, porque ¿qué es lo que había hecho el pueblo en ese sentido cuando el pueblo hizo su becerro de oro y adoró imágenes, ¿cierto? Y reemplazó en ese sentido a Dios, al Dios verdadero? ¿Qué es lo que había ocurrido allí? Algo muy interesante. El pueblo había, vamos a decir, violado el pacto y había en consecuencia, se había levantado en rebelión contra el Dios verdadero. Había transgredido su norma santa. Entonces el nombre de Dios por su propio pueblo estaba siendo blasfemado. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos ve a nosotros por nuestros pecados? Cuando sabe que somos pecadores y transgredimos la norma de Dios una y otra vez, nosotros estamos también ofendiendo el nombre de Dios. Y la ofensa al nombre de Dios requiere ¿qué cosa? Justicia. Justicia. Que Dios, como un Dios justo, ejecute su justicia cuando su norma es transgredida, cuando su ley es violada. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Como conociendo a Dios, viene del mismo trono de Dios, desciende a este mundo porque los hombres transgredimos la norma de Dios. Y Él sabe entonces que esos hombres merecen el juicio de Dios y sabe que van a recibir el juicio de Dios porque de lo contrario Dios dejaría de ser justo. Pero al mismo tiempo toma nuestra naturaleza humana y entonces se identifica con los hombres para que después pueda ser el intercesor de los hombres, siendo el mediador de los hombres, siendo el sustituto de los hombres, para recibir en él la justa ira del Padre y para que esos hombres que creerían en él no lleguen a ser condenados bajo la justa ira de Dios, sino que él recibe la justa ira de Dios sobre sí. De esa manera, entonces, está diciendo que ama a Dios porque quiere que sea vindicado su nombre entre los hombres, que había sido puesto en cuestión por causa del pecado del hombre, y en segundo lugar, que ama profundamente al hombre, porque recibe en sí mismo la justa ira del Padre que debía caer sobre los hombres. En ese sentido, entonces, Jesús conoce profundamente a Dios, conoce profundamente al hombre y en consecuencia puede ser un intercesor válido para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Así es. ¿Qué es lo que merecíamos? Exactamente. Solamente por Cristo. Gracias por ese maravilloso sacrificio que hizo por nosotros. Esta ira de Dios no ha caído. Así es. Espero que se haya entendido eso. Sí. Tiene una connotación, ¿cierto? Bien sabemos, bien especial, porque está hablando de lo que significa verdaderamente el plan de redención. Es una aplicación que estamos haciendo, pero me parece oportuno aquí porque es interesante. ¿Qué es lo que es un intercesor? Si preguntamos, es una persona que conoce y tiene una relación íntima con Dios, y es una persona que ama profundamente también a los hombres que el Señor ha creado, y por eso puede interceder delante de Dios en nombre del pueblo. Me llama la atención y parece muy interesante en el versículo 13, cuando dice: Señor, hazlo por amor a tu nombre. Sí. Por amor a ti mismo, para, ¿cierto? Que no venga ya Moisés reconociendo y diciendo, entonces, ¿qué van a decir los egipcios? Si, ¿cierto? Los sacaste para llevarlos a un lugar y abandonarlos o darles muerte, y acá había demostrado anteriormente que había vencido a cada uno de sus dioses. Entonces, Así es. ¿para qué? ¿Para qué haber hecho todo esto, Señor? Acuérdate, ten misericordia, mantén tus promesas. Como bien lo dice, has jurado por ti mismo. Cada uno de esos conceptos, esas palabras, meditarlas nos llevan entonces a conocer y a profundizar más en este maravilloso conocimiento de nuestro Dios. Y el Señor vuelve a responder a Moisés afirmativamente. El Señor se deleita en esa oración de Moisés, sin duda. Y está agradado con esa oración de Moisés, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer y dice a su pueblo, a su pueblo. Es decir, los vuelve a llamar Los vuelve a llamar mi su pueblo. Exactamente. Ahora,
¿Eso significa que no hay consecuencias? No, 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 no. Eso es lo que tenemos que tener cuidado a veces, Ujú. porque la gracia es extraordinaria. Es incomprensible, es maravillosa. Si no nos tratara Dios con gracia, estaríamos caminando rumbo al infierno, sin excepción. Todo hombre que ha pisado esta tierra, obviamente. Sin embargo, el Señor nos trata con gracia, pero hay consecuencias del pecado, de la rebelión contra Dios. Dios es misericordioso y su plan de redención continúa a pesar de la rebelión, sin embargo, hay consecuencias. En ese sentido, entonces, estamos viendo aquí el pacto quebrantado de Dios, pero al mismo tiempo la gracia derramada de Dios para no fulminar al pueblo y para no exterminarlo definitivamente de la faz de la tierra. El Señor iba a hacer un juicio, un castigo disciplinario, por supuesto que sí, pero no un juicio definitivo sobre ellos de condenación. Así hace también con nosotros. Obviamente renueva su misericordia. Jeremías lo dijo cuando vio a Jerusalén totalmente destruido Mm. en la miseria misma después de la intervención de Nabucodonosor en el 586 a.C. Y él dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido Consumidos. consumidos. A pesar de que hay una disciplina evidente, él estaba paseándose por en medio de las ruinas de Jerusalén, había evidencia del castigo de Dios, pero no han sido consumidos. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué no exterminó a este pueblo? Por la misericordia del Señor. Moisés se ganó en la brecha, intercedió delante de Dios y lo que hizo el Señor fue perdonar a ese pueblo a pesar de su rebelión. Maravilloso como a pesar de todo, eh, el Señor por sí mismo se mantiene fiel y, y nos ha perdonado en su infinita misericordia, la cual se renueva para con nosotros cada mañana y su gracia es sobreabundante en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros quizás leemos y podemos ver, oye, este pueblo que era malo, este Ujú. pueblo, como si venían saliendo viendo todos estos milagros del Señor, habiendo visto cada una de estas plagas, venciendo a cada uno de estos dioses que adoraban, los saca, los trae para sí, les da todo esto, y no pasaban un par de días y ya estaban, oye, Moisés, no sabemos qué pasó con él, no ha vuelto, es mejor que nos volvamos a nuestros dioses, a lo que teníamos antes. Esa necesidad de estar adorando algo, Sí. esa necesidad de estar buscando siempre. Y aún así, viendo todo eso, ellos ahí volvieron su corazón a sus malos caminos. ¿Cuánto más nosotros? Sí, si nos parecemos mucho a Israel. De hecho, entre más uno entiende la palabra, se da cuenta de que uno se identifica con los israelitas, no necesariamente con Moisés, no con Josué Sí, posteriormente, sino con los israelitas en general, por esa permanente, lamentable y triste esta rebelión que sí, aún permanece, no en forma abierta, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, pero sí, de alguna manera en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, luchamos con el pecado remanente todavía, porque estamos todavía en este cuerpo. Y como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de cuerpo de muerte? muerte. Obviamente necesitamos cambios profundos en nuestra vida y el Señor está haciendo esos cambios por medio de su palabra. Por eso la exposición a sus palabras es maravillosa. La- el ser expuesto a la palabra de Dios nos alumbra nuestro entendimiento, nuestra Así comprensión es. y hace entender a los simples, dice el salmista en el Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos transforma en simples, en personas dubitativas, en personas sin discernimiento, en sabios, en personas que sí llegamos a tener discernimiento y comprensión y empezamos a aborrecer el pecado porque el pecado es una ofensa contra Dios. En principio, como principio fundamental, es una ofensa contra Dios. Ahora, antes de pasar esta sección, solamente detenerme brevemente en el intercambio entre el Señor y Moisés en el capítulo 33. Esos son versículos extraordinarios. Yo les invito a que lo lean una y otra vez y mediten y reflexionen en estos versículos del 12 al 33. No nos vamos a detener nosotros, pero ustedes sí pueden hacerlo en casa. Aquí, ¿qué aprendemos? Que para Moisés el pacto no es simplemente un montón de reglas que se deben cumplir para poder recibir bendiciones.
Al contrario, a Moisés le preocupaba que el pueblo de Israel y él tuvieran una relación con Dios. Eso es, la comunión con Dios. Moisés entendía era el propósito de la redención. Miramos los versículos 15 al 16. Moisés no quiere que Israel siga avanzando a menos que Dios esté con ellos. Ahí estamos en el capítulo 30, 33. 33. Miren los versículos 15 y 16. Moisés respondió, si presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, si tú no vas con nosotros, entonces yo no me muevo. No doy un paso, porque tu presencia es imprescindible. Así Tu es. presencia en medio nuestro, la comunión que tú tienes con tu pueblo es lo que nos va a permitir pasar todo este desierto y entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Moisés quiere que el pueblo tenga comunión con Dios. Eso es lo más importante. Y eso es lo que nosotros sabemos ya en el Nuevo Testamento, y esta relación con la iglesia es preciosa porque Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Él nos va acompañando. Su presencia está con nosotros. No lo vemos físicamente, pero ayer pensaba en eso, meditaba un poco en aquello, pero la presencia del Señor es más maravillosa todavía porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Señor estuvo con su pueblo cuando vino, Él estuvo con sus discípulos, Él formó a estos discípulos y estableció las bases y el fundamento, que fue su obra sacrificial en la cruz como fundamento de la iglesia. Pero el Señor envió su Espíritu y le dijo a los discípulos, el Espíritu que está con ustedes, pero estará en ustedes. Y entonces ahora el Señor, al enviar su Espíritu a nuestro corazón y estar en cada uno de los corazones de los creyentes, nos ha constituido en templos del Espíritu Santo. Entonces nuestra relación es mucho más íntima todavía. La pregunta es, ¿se puede ir el Espíritu de un creyente? ¿Puede apartarse de un creyente? Y la respuesta es absolutamente no. Él viene a morar en nosotros, a tomar morada en nosotros, no como un visitante, sino como alguien que permanece para siempre. Él nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Él nos va guiando paso a paso. Por eso la iglesia necesita la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que mora en nosotros para que también a través de la palabra siga transformando nuestra vida y conduciéndonos en este camino de santidad. La presencia de Dios está hoy con nosotros, con su iglesia, en su iglesia y para siempre hasta el tiempo en que el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Así es, pastor, hasta que Él nos lleve a su presencia. Y es maravilloso cómo poder seguir leyendo y cada una de estas palabras, cómo Moisés responde al Señor. Cuando le dice al final, Señor, muéstrame tu rostro. Y esta maravillosa conversación, ¿cierto?, que tiene con Dios. Ver el cómo Él le responde de esta forma tan amoroso. No verás mi rostro, te cubriré, estarás sobre la peña, pondré mi mano en un hendidura tapando para que no perezcas. No sé si nosotros el día de hoy podríamos verlo de esa manera, estando en ese lugar, viendo esa misericordia del Señor. La hemos visto de muchas formas, pero muchas veces nos comparamos, ¿cierto?, o decimos, este pueblo tan duro, quizás nosotros no, pero no nos ponemos en el otro lugar tampoco, de cómo hubiésemos respondido, cómo veríamos nosotros, nos asombraríamos, nos enamoraríamos de Dios al ver el trato justo que tenía con su pueblo y con Moisés también. Sí, una cosa importante en aplicación también que es importante entender. Moisés no tomó la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las estipulaciones del pacto, simplemente como una estructura, es decir, como algo, nosotros tenemos que mantenernos dentro de eso, sino que Moisés lo entendió como una revelación del carácter de Dios. Entonces, en la medida en que voy conociendo a Dios a través de su revelación,
entonces voy siendo transformado conforme a su imagen, porque ese es el propósito final. Por lo tanto, en términos de la iglesia, los estudios bíblicos, el evangelio, el reunirnos, la comunión, la adoración conjunta, no es simplemente un tiempo y un momento especial para desestresarnos de la semana. Es decir, como a veces se toma, ¿cierto? Para tener una especie de, no sé, voy a escuchar una charla motivacional que me motive, me anime para poder enfrentar la semana. No, eso no es. No, en absoluto. Eso debemos borrarlo de la cabeza. No es una cuestión de estructura rígida por la cual a la cual nosotros tenemos que someternos simplemente, sino que honramos al Señor, adoramos al Señor, exaltamos al Señor, y entonces esos son instrumentos, la exposición de la palabra, la comunión con los hermanos, la oración, la adoración, esos son instrumentos, son medios de gracia, pero en definitiva, lo más importante es conocer al Señor, amar al Señor, honrar al Señor. Ese es el fin último de todo esto. Los instrumentos son todas estas cosas que hacemos, ¿cierto? Pero nos llevan a un mayor bien, el mayor bien de conocer, amar y disfrutar a Dios y el resto de su pueblo, por la simple razón de que somos exactamente eso, su pueblo, y Él mora con nosotros y Él mora en nosotros. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. El cristianismo es la morada de Dios en nosotros, es la comunión de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, y eso es permanente. No tiene que ver con algunas horas durante la semana que nos reunimos como iglesia, sino que cuando nos reunimos como iglesia seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho de lunes a domingo, es decir, el poder adorar, honrar y servir al Señor en santidad. Así es. Es como día a día disfrutamos al Señor, cada uno de nosotros vivimos para la gloria de Dios, hacemos todo para la gloria de Dios, pero cuando nos reunimos, ahora ya no lo hacemos solos, lo hacemos juntos. Claro. Seguimos Claro. todo el tiempo, como bien lo decíamos en capítulos anteriores, el fin es que fuimos creados para glorificar a Dios. Y eso, y yo sé que ya el tiempo se nos está acabando, pero el versículo 18 es clave en este sentido. El versículo 18 del capítulo 33 de la comunión de Moisés con Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La gloria de Dios es la manifestación de toda su perfección y belleza interior, de toda su maravillosa persona, la realización completa de su deslumbrante brillo en lo que Él es en sí mismo. Moisés quiere ver eso. Sin embargo, mira lo que responde Dios. No puedes ver mi rostro, Moisés, no puedes ver todo el reflejo de mi santidad, belleza, perfección y resplandor. No puedes ver toda mi gloria. Eres un pecador. Si vieras toda mi gloria, te destruiría. Eso es lo que el Señor está diciendo a Moisés, lo está protegiendo. ¡Ay de mí!, Entonces, dijo Isaías. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios a fin de poder conceder al menos una parte de la petición de Moisés? Él protege a Moisés de la explosión de su gloria colocándolo en la hendidura de una roca. Así es como finalmente veremos que con la muerte de Cristo en la cruz, Dios está preparando un camino para estar con su pueblo mientras los protege la sagrada efusión de su gloria contra sus pecados. Siempre el Señor nos está protegiendo. El hecho de que Dios le dijera a Moisés, mira, no puedes ver mi gloria, no es algo negativo, es algo positivo, porque Dios está protegiendo a Moisés. Así también el Señor envió a su Hijo y colocó el velo de su carne para que no quedaran fulminadas las personas que pudiesen relacionarse con Él, sino que lo vieran externamente como un rabí, como un maestro más, pero aquellos que vieron al Señor en la transfiguración, los discípulos y aquellos que estuvieron con el Señor entendieron que no era meramente un hombre, sino que era el Dios Todopoderoso. Y hoy en día voy a cerrar y vamos a dejar esto ahí, como decimos, rebotando. ¿Cuántos de nosotros o cuántos cantos hay, Señor? Quiero ver tu rostro, Señor, muéstranos tu gloria. Como una petición constante y el Señor nos está protegiendo. Así es. Gracias, pastor, nuevamente por guiarnos, por enseñarnos. Y a todos nuestros hermanos, recuerde ahí que puede compartir, puede revisar nuevamente si esto queda todo ahí en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase
y comparta también. Recuerde que es importante estudiarlo y rico hacerlo en familia, hacerlo con los hermanos de la congregación, juntarse ahí, compartir un tiempo y meditar después de que ya terminamos nosotros, quedarse ahí compartiendo en la mesa, ¿cierto? Y degustando un poco más de la palabra del Señor. Amén. Un abrazo, Dios les guarde, les fortalezca y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.